Y en esa mañana quería compartir el culpable saliendo impune, escapando de aquello que se merecía. Y quería leer un texto en Marcos 15, versículo 6. Marcos 15, versículo 6, dice: ahora bien, en el día de la fiesta le soltaban preso, cualquiera que pidiese. Y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín que habían cometido homicidio en una revuelta. Y viniendo la multitud, comenzó a pedir que hiciese como siempre les había hecho. Y Pilato le respondió diciendo: ¿qué queréis, que os suelte el rey de los judíos? Porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltase más bien a Barrabás. Respondiendo Pilato, les dijo otra vez: ¿qué pues queréis que haga de aquel que llamáis el rey de los judíos? Y ellos le volvieron a dar voces: ¡crucifícale! Pilato le decía: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más: ¡crucifícale! Y Pilato, queriendo agradar al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús, después de azotarle, para que fuese crucificado. Cuando uno ve estas cosas, parece que está viendo situaciones injustas. A veces, si uno se pone a pensar en su vida, parece que está viviendo también situaciones injustas. ¿Por qué a mí de que parece que estoy buscando al Señor? ¿Por qué a mí de que parece que estoy haciendo las cosas bien? ¿Por qué a mí de que estoy poniendo de lo mío? Parece aparentemente de que las cosas no me van bien. Y tenemos una sensación muchas veces de injusticia. Yo lo sé porque alguna vez me lo habéis dicho a mí. Y porque yo también a veces he tenido esos sentimientos de injusticia, que parece que se me está dando aquello que no merezco. Muchas veces pensamos de que las cosas nos tienen que ir mejor, de que nos tendrían que pagar mejor, porque nosotros lo merecemos. Pero la realidad es de que a veces no sabemos por qué las cosas nos salen mal. Y pagamos hasta culpas que no son nuestras. ¿Alguno le ha pasado eso? Sí, ¿no? Vemos de que dice que había uno de que venía del campo de trabajar. En aquel momento, ¿no? A Jesús ya dice que lo azotaron, lo mandaron para crucificar, le pusieron aquella cruz y por el camino dice que se encontraron, ¿no? Con alguno que pasaba por allí. O sea, no había ido precisamente a ver a Jesús, sino que venía del campo, que pasaba por allí, que venía de trabajar, que iba a ver a sus hijos, dice la palabra, no a Alejandro y a Rufo. Y resulta de que le cogieron a aquel que pasaba inocentemente por allí y le dijeron: tú vas a llevar la cruz de Jesús. Alguien que no tenía ninguna culpa, solamente estaba en el lugar inadecuado, en el momento tampoco acertado, porque pagó las culpas al final de alguien que él no tenía nada que ver. Venía del campo de trabajar, seguramente todo el día, igual a saber sus hijos esperando allí a que llegaría su padre, y en este camino, sin tener nada que ver, por pasar por aquel lugar, le cogieron y le dijeron: toma, tú vas a llevar esta cruz. Este castigo va a caer sobre ti. ¿Por qué? Por ninguna razón. Por estar en el lugar que no era apropiado en aquel momento. Y vemos de que le llevaron a llevar aquella cruz. Y muchas veces nos hemos visto así, pagando las consecuencias
de otro, muchas veces porque hemos estado en el lugar y en el momento inadecuado. Y hemos cargado con las culpas, con la cruz de otro. Los que tienen hermanos menores saben lo que es el cargar con las culpas del más pequeño. Yo, buena suerte que fui el más pequeño y me libré de eso. Pero me cuentan siempre que los hermanos mayores al final se llevaban siempre las culpas de los más pequeños. Y en nuestra vida hemos cargado muchas veces con culpas que no eran nuestras. Diciendo, ¿por qué? Pero si yo estaba haciendo bien las cosas, si yo he ido al campo y me he ganado mi salario, si yo tengo mi familia y vengo a atenderla, ¿por qué en el camino se truca todo y al final parece que cae esa paga del pecado que no es mía? Eso es lo que le estaba pasando. Mientras que otros que se confiesan pecadores, parece que salen impunes. Yo intentando hacer lo bueno, yo intentando buscar al Señor, y aquellos que dicen de que tientan, que provocan a Dios, salen impunes. Ahí vemos en Malaquías que decía el Señor, habéis dicho palabras duras contra mí. Decía, pero ¿qué hemos hablado contra Dios? Nosotros también hemos hablado alguna vez esas palabras, que nos tienen que llevar a reflexión. En vano es servir a Dios. Aquellos que tientan, que prueban, que provocan a Dios, no solamente salen impunes, sino que son prosperados. Eso lo oigo yo aquí en la congregación y algunas veces seguramente que también lo habrá habido en mi corazón. En vano es servir a Dios, porque aquellos que no buscan a Dios, parece que las cosas todavía les van a mejor. Prosperan. Y parece que provocan y tientan a Dios y escapan impunes. Pero Dios dice, habrá un día en el que yo actúe, que habrá una diferencia entre los que me buscan y los que no me buscan, entre los que me sirven y no me sirven. Qué bueno es entender que aparentemente va a haber momentos que igual hasta vas a cargar con culpas que no han sido tuyas, pero el final es de bendición. Por eso no hay que centrarse muchas veces en el momento o pensar que es una injusticia lo que me está pasando a ti. Ya hablaremos de injusticias. Porque las injusticias muchas veces solamente las vemos cuando nos atañen a nosotros, aunque sea pequeñita. Y no miramos las injusticias que igual estamos haciendo a los demás. Y salimos impunes algunas veces. Por eso es importante. Y vemos que la Biblia aparentemente está llena de esas injusticias. Pero dice, ¿pero qué hacen justicia delante de Dios? Qué bueno es que aunque a veces nuestro entendimiento no lo entienda y nos parece que las cosas están al revés, Dios hace justicia en eso que a ti te parece que es injusticia. Aunque tú no lo veas, porque pienses que tú igual te mereces otra cosa y que los males son para los demás. Vemos de que Dios, hemos empezado a leer de nuevo la palabra de Dios, pero ya en el mismo Edén, dice que Dios sacrificó a un animal para cubrir el pecado de Adán y Eva. Desde el principio Dios ya cogió, dice, y sacrificó un animal para cubrir el pecado de Adán y Eva. Y vemos cómo Dios nos ama, ¿no? De tal manera que creó un plan para salvar al mundo, para salvarte a ti y a mí. Aparentemente, pues no sé qué te parecerá. Igual pensabas de que tú ya por tus propias fuerzas te podías salvar. ¿Qué es lo que hemos pensado durante mucha vida? Y vemos también a Adán y Eva cómo pusieron todos sus esfuerzos en ser suficientes ellos para poderse librar de ese sentimiento de condenación que había dentro de ellos. Pero vemos, ¿no?, que los esfuerzos humanos al final fueron insuficientes. Por mucho de que nosotros queramos por nuestras propias fuerzas el querer cubrir ese
sentimiento de condenación que hay en nuestras vidas. En todos nosotros hay un sentimiento de condenación, de vacío, de que no se me ha hecho justicia, de soledad, de sentirse mal con uno mismo. Y desde el principio dice de que el hombre intentó cubrir ese sentimiento con esfuerzos humanos. Y Adán y Eva todos conocemos que pecaron e intentaron cubrir ese sentimiento de malestar con Dios, cosiéndose unas hojas de higuera, queriendo tapar sus vergüenzas con medios humanos, que muchas veces nos ha pasado así. Pero ¿sabéis lo que pasa? Que aunque ellos intentaron tapar sus vergüenzas con medios humanos, haciéndose un traje, ¿no?, cubriéndose con hojas de higuera, dice que daba lo mismo, ellos se sentían desnudos. Es importante entender que muchas veces nuestros esfuerzos al final parece que no valen para nada. Y nosotros muchas veces también hemos intentado evadirnos de esa insatisfacción que hay, ese sentimiento de culpa que hay en nuestras vidas, ese vacío de muchas maneras. A veces con una familia, buscando un esposo, una esposa, eso va a ser la solución para mi vida. Con los hijos. Yo oigo muchas mujeres y muchos hombres, bueno, en el momento que yo me case ya todos mis problemas van a desaparecer. En el momento de que tenga hijos, como que se va a solucionar esos problemas. Y vemos de que no. Algunas cosas son hasta buenas, pero vemos que tampoco nos satisfacen del todo. Personas que dicen, pues voy a hacer deporte, voy a ayudar, voy a hacer buenas obras, pero aunque sean cosas buenas, tampoco terminan de satisfacer por dentro. Otros intentan cubrir ese vacío que hay en nuestras vidas con vicios, con alcohol, con drogas, con sexo, con juegos de azar, ¿no?, con muchas cosas. Pero al final la realidad es de que no sacian, que siempre están ahí esos vacíos. Y algunos, ¿no?, que conocemos hasta piensan que a través de hacerse un religioso pueden calmar también ese vacío, esa angustia, esa condenación que hay en nuestras vidas, pensando que la religión no lo puede lograr. Pero la palabra de Dios es clara. Dice, sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Qué bueno es entender eso de que por mucho que tú quieras el poder satisfacer tu vida, va a ser imposible. Por un momento lo vas a poder ocupar, te vas a poder entretener y olvidar de la situación real de tu vida. Pero eso va a estar ahí. Con las hojas de parra se cubrieron en el momento, pero tenían el sentimiento de estar desnudos delante de Dios. Cuando tú vas y te distraes con otras cosas, sí, en el momento muy entretenido, pero eso dura 5 minutos o 10 minutos o media hora. Y cuando eso desaparece, todavía tu ruina es mucho peor. Tu vacío todavía es mucho peor. Porque dice que sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Lo vemos cuando tomamos la Santa Cena, decimos, y casi todo es purificado según la ley por sangre. Y sin derramamiento de esa sangre, dice, no se hace remisión de pecados. Y por eso dice que Dios buscó un sustituto, el cual derramara su sangre por cada uno de nosotros. Lo único que podía redimirnos, lo único que podía quitar aquella condenación que había en nuestras vidas por esa separación, por el pecado de Dios, dice que era la sangre. Y vemos como Dios ya buscó de antemano a alguien, no de que pusiera esa sangre. Dice de que Dios, de que les hizo túnicas a Adán y a Eva, al hombre y a la mujer les hizo túnicas de pieles de animales, que sabemos que para hacerles esas pieles, para cubrirles ese pecado, para que ellos se sentirían vestidos bien,
tuvo que matar a un inocente, tuvo que matar a un animal y derramar su sangre para que ellos tuvieran esa sensación de estar bien, satisfechos delante de Dios, sin ningún tipo de condenación. Tuvo que derramar sangre inocente. Porque muchas veces tú y yo nos quejamos de que nos parece que lo nuestro es injusto. No, lo injusto es que un justo pague por ti. Eso es injusto. Lo injusto no es de que te paguen más o menos. Lo injusto no es que te saluden en la iglesia o no te saluden. Lo injusto no es que sea más agraciado o menos agraciado. Lo injusto es que un justo pague por ti. Eso es lo injusto. Y vemos de que aquí Dios estaba buscando un inocente para que derramara su sangre por ti. Qué cosas, ¿no? Dice, alguien justo derramó su sangre por un injusto. Como decía Pablo, entre los cuales me encuentro yo el primero. Vemos de que no solamente fue en el Edén, allí en Egipto, las 10 plagas, la última plaga, la de los primogénitos, el Señor le coge a Moisés y le dice, a medianoche saldré y mataré a todos los primogénitos que hay en Egipto. ¿Qué cosas? Porque la paga del pecado trae muerte. Y dice, pagarán sus consecuencias. Lo primero que tenemos que entender es que hay unas consecuencias del pecado, de darle la espalda a Dios, de desobedecer como hizo Adán y Eva. Traen unas consecuencias. Dice el Señor, saldré a medianoche y morirán todos los primogénitos. Y todos los primogénitos de Egipto iban a morir. Pero dice que iba a hacer una diferencia entre los egipcios y los israelitas. A mí me gustan estas cosas, por eso es importante leer la palabra de Dios. Pero fijaros que dice que la palabra dice, yo haré una diferencia entre los egipcios y los israelitas. No les dijo a los israelitas que no les iba a pasar nada. Porque muchas veces pensamos, no, como eran el pueblo de Dios, como eran israelitas, se iban a librar de aquel azote de muerte de los primogénitos. No. Lo único que le dijo, yo haré una diferencia con ellos. ¿Por qué esa diferencia? Si no eran mejores los israelitas que los egipcios. ¿Tú te has puesto alguna vez a pensar por qué Dios tiene que hacer una diferencia contigo? ¿Qué pasa? ¿Que tú eres mejor que los que están allá afuera, que los que no creen? ¿Tú de verdad te crees que eres mejor? Alguno igual sí, ¿eh? Alguno piensa de que por llevar el nombre de cristiano, que es mejor que los otros. Créeme, no. Iguales. Pero sin embargo, en así Dios dijo, yo haré una diferencia entre aquellos egipcios y los israelitas. ¿Y por qué Dios dice esto? ¿Por qué Dios lo dice? Dice, porque ellos son mi pueblo. Aleluya, Dios hace una diferencia con su pueblo. No porque seas mejor, No porque seas mejor, no te equivoques, tú no eres mejor. Los israelitas no eran mejores que los egipcios, no. Eran iguales. La diferencia era que eran pueblo de Dios. La diferencia entre nosotros y los que están por ahí sin Dios es que nosotros somos pueblo de Dios. Y Dios hará una diferencia con cada uno de nosotros. Dice de que la diferencia es de que somos pueblo de Dios. Fijaros cuando Moisés tuvo aquel encuentro con Dios en aquella zarza, lo que le dice, bien he visto la aflicción de mi pueblo en Egipto.
Dice, yo he visto la situación de mi pueblo. Esa es la diferencia. Que el que se mete con el pueblo de Dios, que se tenga cuidado porque Dios está pendiente. Dice, yo he visto la aflicción de mi pueblo y he descendido para librarlo. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia de que Dios está pendiente de cada uno de nosotros, de su pueblo, de aquellos que le buscamos, a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestros pecados, a pesar que no somos mejores que los otros, pero que sí que nos hemos entregado y le hemos aceptado como Padre. Somos hijos, somos su pueblo. Dice, yo he visto la aflicción de mi pueblo y he descendido para librarlos. Y es algo que tú tienes que entender, de que Dios está pendiente de ti y que Dios está aquí en este lugar para librarte. Dios no quiere que te quedes ahí en la esclavitud. Dios no quiere que te quedes ahí en la condenación. Dice, yo he bajado para librarte, para sacarte de Egipto, llevarte a una tierra, dice, que fluye leche y miel. Porque Dios no quiere que te quedes en la esclavitud. Dios no quiere que hoy te quedes en la condenación. Pero acuérdate que todavía la única diferencia es de que somos pueblo de Dios. A ver si con eso todavía va a bastar o no va a bastar. Porque muchos piensan que con venir a la iglesia, muchos piensan que con llamarse cristianos, que ya se han librado. Y vamos a ir continuando. La diferencia es que le dará un sustituto para que pague por sus pecados. A su pueblo, no a los demás, a su pueblo le dará individualmente a cada uno, a aquellos que quieran, a aquellos que obedezcan, un sustituto, un inocente, para que pague por sus pecados. Qué cosa, ¿no? O sea, no soy libre, no soy salvo por ser pueblo de Dios, sino que por ser pueblo de Dios, por aceptar al Señor, por buscarle, por decirle, Señor, yo quiero estar en tus caminos, tienes la oportunidad de que Dios te dice, bueno, yo te voy a buscar un sustituto para que tú no tengas que pagar con la muerte. Eso es lo que le estaba diciendo. Aquello de que eran su pueblo, le dijo, tenéis que coger la sangre de un cordero sin defecto. Tenían que coger un cordero que no tuviera defecto, o sea, que sería perfecto, inocente. Lo tenían que sacrificar. Y con aquella sangre tenían que darle, ¿no?, a todo el marco de la puerta, marcar sus puertas con la sangre de aquel cordero. Aleluya. Y fijaros lo que dice, y cuando el Señor iría puerta por puerta aquella noche, en busca de aquellos que iba a matar, en busca de aquellos primogénitos, dice de que Él iría puerta por puerta, cuando vería la sangre y las puertas, entraría allí en aquel lugar, y dice que no dejará entrar al heridor. En alguna versión dice al ángel exterminador. Yo lo estaba leyendo esta vez, por eso es importante leer una y otra vez, y me llenaba de gozo, y decía, ¿cómo sea, Señor, que tú a tu pueblo le das la oportunidad de poner un sustituto, coger un cordero con aquella sangre, porque hemos dicho que sin sangre no se hace remisión de pecados? Coger un sustituto, marcar allí con aquella sangre en la puerta, y que Dios va llamando puerta a puerta, ¿dónde están los primogénitos? Y cuando ve aquella sangre dice que entra, o sea, no pasa de largo, dice que entra y no deja entrar al heridor, al ángel exterminador. Cuando tú has rociado tu casa, tu puerta con la sangre de Cristo, dice de que Dios viene, entra en tu vida y no deja de que aquel que te quiere destruir tenga ningún poder sobre ti.
Eso es lo que le estaba diciendo. Diciendo, ¿no? En esta casa ya se ha hecho justicia. En esta casa ya ha habido muerte por el pecado. Porque la paga del pecado es muerte. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Ya no, aquí en esta casa ya se ha pagado. Aleluya. Alguien pagó, ¿eh? Injusto, un inocente. Acuérdate siempre de aquel. Dice, ya se ha pagado con muerte por aquel. Fijaros, Pedro, en una de sus cartas, cómo llama a aquellos que han sido marcados, ¿no? con la sangre de aquel cordero, ¿no? Dice, elegidos en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Cuando oyes esas expresiones, aquellos que al final que son su pueblo, que aceptaron a Jesucristo como Señor y Salvador, que aceptaron que murió en la cruz por sus pecados, dice, aquellos que han sido rociados por la sangre de Jesucristo, marcados, cuando van buscando para que pagues por tus pecados y dicen, no, en esta casa ya se ha hecho remisión de pecados. Aleluya. Y vemos de que Dios libró a los primogénitos, a los rociados, como hemos dicho, no por la sangre del cordero. El justo por el injusto. Pero si hay alguna historia injusta, sería la de Barrabás. El justo por el injusto. Una historia de intercambio, podríamos decir. Barrabás dice que debe morir por sus pecados. Sus pecados eran dignos de muerte. Lo merecía. A mí me gustaría muchas veces que te podrías mirar al espejo y pensar, ¿qué es lo que tú mereces? Porque Barrabás se merecía la muerte. La paga del pecado dice que es muerte. Seguramente que estaban no esperando una muerte lenta, horrible, como muchos de nosotros. Estamos ahí diciendo, ¿cuándo caerá la espada sobre nuestra vida? Porque los romanos no sabían de derechos humanos. Créeme de que él lo estaría pasando en esos momentos mal. Algo doloroso, algo horrible. Y así es la condenación. Cuando decimos que estás en condenación, en prisiones, el lloro, el crujir de dientes que habla la palabra de Dios. Es algo horrible. Porque sabes lo que te viene encima y que no tienes escapatoria. En esa situación estaba Barrabás. Sabiendo lo que le esperaba. En manos de quién estaba. Y es bueno que sepas tú en manos de quién vas a caer si no te rocías con la sangre de Cristo. Que no va a tener ninguna compasión ni misericordia de ti. Pero sin embargo, fíjate, dice, sin hacer nada recibe misericordia. Aquel que lo único que había hecho, matar, dice que va y recibe misericordia. Que Jesús va a morir, no en su lugar. Aquel que era digno de muerte, aquel que ya se esperaba lo peor, de repente aparece Jesús y dice, yo voy en lugar de él. Y él tendría que estar pensando, no es posible. Es lo que estaría pensando él, diciendo, esto no es posible, pero si yo merecía la muerte, si ya estaba hasta sufriendo, antes de llegar ya estaba sufriendo, solamente de saber lo que me esperaba. ¿Y qué pensarías tú si estarías en ese lugar? Si estarías ya ahí a punto de ser ejecutado de esa manera que estamos hablando, como en aquel tiempo los romanos, y estarías en tu casa tranquilamente cenando esa noche con tu esposa, con tus hijos, diciendo, Dios me ha dado una nueva oportunidad. A la verdad que yo estaba muerto,
La verdad de que estaba en prisiones, en dolor, en sufrimiento. Y no sé cómo, en más que ser ejecutado, esta noche estoy aquí cenando con mis hijos y mi familia. ¿Y qué harías tú? ¿Qué sensación tendrías? ¿Te quedarías como si nada hubiese pasado? ¿O habría una acción de gracias en nuestra vida? ¿Daríamos gracias a Dios? ¿Valorarías aquello, seguramente a tus hijos, a tu familia, todo aquello que lo disfrutarías? Y dirías, no lo puedo perder. Yo no puedo seguir haciendo lo que hacía antes porque puedo perder todo esto. Una nueva oportunidad. Seguramente que habría un agradecimiento en nuestras vidas que ahí destinado a muerte, pero encontrándose a la libertad y esa vida. Solamente a través porque otro dijo que iba a morir por ti. ¿Tú te figuras de verdad que estarías ahí 5 minutos para que a muerte en manos de los romanos en aquellos tiempos? Sufrimiento, dolor, tortura, agonizando. Y que alguien se levante y que se vaya para su casa. Que se vaya con sus hijos, con su familia. Yo voy a aquella cruz. Yo voy en vez de... Seguramente que nuestras vidas cambiarían. Que todos lo miraríamos de una manera diferente. Pues ese fue Jesús. Por Barrabás. Pero también por ti. Y por mí. Por cada uno de nosotros. Él estuvo dispuesto a pagar. Jesús muere por Barrabás, no como un sustituto por sus pecados. Vemos de que no fue un intercambio, sino fue una sustitución. No fue me bajo yo y súbete tú, sino que fue una sustitución por sus pecados. Y por eso Jesús muere, ¿no? Por los pecados de Barrabás. Vemos que a Jesús le acusan de las mismas cosas que le acusaron a Barrabás. Sedición, resurrección, traición. Los mismos pecados que le acusaban a uno, le acusaban a otro. Y fijaros cómo Pablo lo enmarca a Jesús. Al que no conoció pecado, lo tenemos claro, a él. Por nosotros le hizo pecado. Para que nosotros fuésemos hecho justicia delante de Dios en él. El pecado tuyo, el mío, dice que cayó sobre él. Cuando vamos ahí a Isaías, dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. El Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Otro cordero, otro animal inocente, sin culpa. Un inocente por un culpable. Barrabás había intentado librarse por sus fuerzas de la opresión romana. Por eso hacía las revueltas, por eso la insurrección, por eso hasta llegó a matar. Tú y yo también muchas veces intentamos librarnos de esa condenación a través de nuestro hacer. Lo hicieron Adán y Eva. Se intentaron poner parches ahí, ¿no? de hojas de higuera. Pero vemos que al final tuvo que venir Jesús para librarlo. La única escapatoria que pudo tener Barrabás fue de que Jesús sería en sustitución por él aquella cruz. Y la única escapatoria que tenemos tú y yo, a ver si la adivinas, es que Jesús vaya en sustitución de cada uno de nosotros a subirse a esa cruz, tomando nuestros pecados, a que no hizo pecado, pero tomando nuestros pecados,
y llevándolos a esa cruz. Solo Él te ama tanto para dar su vida por ti. Solo Dios dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nadie estaría dispuesto a dar su vida por ti, pero Él sí. El justo por el culpable. Aquel malhechor que estaba al lado de allí de la cruz cuando estaban crucificando a Jesús, decía al otro: nosotros ciertamente estamos recibiendo lo que merecemos, pero este ningún mal ha hecho. Acuérdate cuando vengas en tu reino. Y las palabras del Señor le dijo: por creer en Él, hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy estarás conmigo en el paraíso. El culpable saliendo impune y el inocente pagando, librándonos. Es bueno que puedas entender. Jesús estaba predicando, le decían: ¿eres tú el que ha de venir? No. Pero dice que viendo a Jesús de lejos dijo: ese es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Este es el inocente, el que no tenía defecto, el que se va a ir a una cruz de muerte para ser el sustituto tuyo y mío. Y lo identificó así. Pero quiero que te acuerdes en esa mañana de algo principal. Acuérdate que los primogénitos no se salvaron por ser israelitas. Acuérdate de que no te vas a salvar por llamarte cristiano, por venir a la iglesia. Lo único que vas a tener va a ser la oportunidad, que Dios va a hacer una diferencia entre nosotros, los que estamos aquí y los que están allí que no creen, de poner un sustituto. Aquellos israelitas que fueron y cogieron el cordero, aquellos de que sacrificaron aquel cordero, aquellos de que cogieron la sangre y tintaron todo el marco de la puerta, y dice de que Dios fue, entró y dijo: yo os protegeré, no dejaré que entre el heridor. El resto no, el resto murieron igual. La diferencia, la salvación venía a través de aquella sangre que había sido derramada. Y la diferencia entre nosotros, aquellos que van a ser justificados, va a ser que la sangre de Cristo esté sobre nuestras vidas. No que vengas a la iglesia, no que creas en Dios, los demonios creen en Dios. Sino aquellos que entienden que Jesús fue como sustituto de cada uno de nosotros allí en la cruz, que murió por tus pecados, que tus pecados fueron en su vida allí. Y que la paga de tu pecado cayó sobre Él. Dijo: consumado es. Aquellos de que han sido rociados por la sangre de Cristo, que han sido escogidos, dice, en santificación para obediencia y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Y cuando viene el enemigo dice: no, aquí ya se ha pagado por el pecado. Tú no pagas un café 2 veces. Tú no pagas tu deuda 2 veces. Ya ha sido pagada. Tú eres libre. Ha habido un sustituto que ha pagado por ti. Pero nosotros tenemos que ser rociados por la sangre de Jesucristo. Fijaros cómo lo expresa. Dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que, aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Esa es de la manera que Dios ha demostrado su amor. Dice: pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvados de la ira de Dios. Yo en esta mañana quiero orar. Quiero que nos pongamos en pie.
quiero pedirle al grupo de alabanza que pase. Vamos a buscar al Señor. No te conformes con venir a la iglesia. No te conformes con llamarte cristiano. Lo único que salva es entender que Jesucristo murió en la cruz por tus pecados. Lo único que salva es ser rociado con la sangre de Cristo, porque sin remisión, sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Lo único que te puede librar de la condenación es de que tú puedas entender que Cristo pagó por tus pecados en la cruz y que has sido justificado, que tú no tienes que pagar dos veces, que por tus pecados ya alguien pagó, que está en aquella cruz. Vamos a adorarle al Señor. Vamos a decirle gracias, Señor, por tu preciosa sangre. Gracias porque tú pagaste el precio de nuestro pecado. Gracias porque no estimaste ni a tu propio Hijo, sino que lo entregaste por amor a cada uno de nosotros. Gracias porque hace una diferencia entre aquellos que le buscamos y los que no le buscan. Aquellos que le sirven y no le sirven. Porque hay una diferencia, porque merece la pena buscar al Señor, servir al Señor. Gracias porque Él dice de que sois su pueblo. Yo he visto la aflicción de mi pueblo y he descendido para librarlos. Y el Señor mandó a ese inocente. Eso sí que es injusticia. Eso sí que es injusticia, pero es injusticia por amor. El justo por el injusto. Dice, de tal manera amó a Dios al mundo, a ti, que aún no mereciéndolo, Él pagó por nuestros pecados. Y hoy podemos rociarnos en la sangre de Cristo. Y cuando el acusador viene a nuestras vidas, podemos decir, mis pecados ya fueron pagados. Soy libre en el nombre de Jesús. Aleluya, aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya, santo eres tú, Jesús. Háganos llegar tus peticiones de oración al teléfono que hay a continuación. Toda la iglesia nos comprometemos a orar para que el Espíritu Santo te ministre en esas necesidades que estás viviendo. También nos puedes seguir ahí por las redes sociales, Iglesias Restaurados para Restaurar. Los domingos a las 11 de la mañana estaremos con nuestro culto. Que Dios te bendiga.